Ya. Eh, Amigos y amigas, muy buenas noches. En el momento que estamos grabando la entrevista, un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Como ya me presento en diferentes entrevistas y videoconferencias que estamos desarrollando en las redes sociales, principalmente en lo que es Facebook. Y bueno, en Facebook tenemos algunos seguidores, han llegado ya entrevistas a más de 1000 personas, de los seguidores con los amigos que hemos dialogado, que hemos invitado. Y pues estas entrevistas más como un sentido de reflexión, de análisis y sobre todo de amistad, ¿sí? Eh, Como me presento, soy psicólogo de profesión, tengo mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, tengo ya 12 años de experiencia y bueno, además de las entrevistas, tenemos videoconferencias en el campo especializado de la psicología, pero siempre estamos tejiendo estos lazos, estas entrevistas con diferentes profesionales, tanto del campo deportivo, futbolístico, del atletismo, de la política, del ambiente, de la cultura, del arte, principalmente con amistades. Pero bueno, también hay algunas entrevistas que no han sido amistades tan cercanas, pero que son gente importante que han abordado diferentes temas. El día de hoy estoy con Jimmy Valladares, ¿sí? Con Jimmy Valladares, que alguna vez nos cruzamos por la vida en el Techniclub, en la ciudad de Cuenca, y con él vamos a profundizar, bueno, primero su perfil, porque siempre indago el lado humano, el perfil, la biografía de mis invitados, y de ahí vamos desarrollando los temas. Y dentro de esos temas que quiero abordar es el tema del fútbol y en la provincia del Oro, la hermana provincia del Oro, pues Jimmy es del Cantón Pasaje, él reside en el Cantón Pasaje, pues tuvo una trayectoria acá en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay, en el campo del fútbol y del deporte. Voy a hacerle la presentación de Jimmy, de ahí le voy a dar la palabra. Entonces, Jimmy Valladares, como ya les decía, es de Pasaje El Oro. Él es licenciado en Educación con mención en Cultura Física por la Universidad de Cuenca. Desde muy joven, desde niño y joven, se desarrolló en el campo del fútbol, participando en diferentes equipos de la ciudad y del Cantón Pasaje, especialmente en la década de los 90. Y también ha sido exfutbolista en los años 90. En los años 90 ha sido exfutbolista de dos clubes muy importantes de acá de la provincia de La Suay, como ha sido el Club Estudiantes de segunda categoría, un club muy importante que ha dado muchos triunfos y han pasado muchas personas, y entre ellos Jimmy ha pasado por el Club Estudiantes, ganando algunos torneos incluso, y también en el Techniclub, el club de nuestros amores, creo que de alguna manera ahí nos conocimos con Jimmy. Él era preparador físico y yo era todavía un juvenil de 16, 17 años, y ahí le conocí a Jimmy en el Techniclub en la ciudad de Cuenca, este club muy importante de la provincia de La Suay y, ¿por qué no?, del Ecuador, con una gran infraestructura que es de los salesianos y que ha tenido como base entrenadores y jugadores y deportistas del Colegio Técnico Salesiano, pero también de otros lugares, de otras provincias, de otros colegios. Entonces, Jimmy ha sido entrenador de la escuela de fútbol de las formativas del Techniclub en la década, en fines de los 90, también jugador del Techniclub, por supuesto, también. Preparador físico, como ya mencioné, entre el año 99 y 2002, que fue la época que nos conocimos. Y bueno, después también fue entrenador de segunda categoría del Techniclub, quedando campeón en el año 2003, un dato que estaba revisando en su hoja de vida muy importante. Y también, digamos, entonces, fines de los 90, inicios de los años 2000, así, en el Techniclub. Y después ya regresa a su cantón en Pasaje, en El Oro, y de ahí se ha desarrollado como entrenador, como preparador físico. Aquí tengo datos importantes de Jimmy, que ha sido asistente técnico del Club Atlético Audaz, ascendiendo a la Serie B en el año 2008. Un dato muy importante que ya preguntaré, y cuando le dé la palabra a Jimmy, pues justamente estos temas quiero ir indagando. Director técnico sub-12 y sub-14 del mismo club en el año 2011, presidente, o sea, director deportivo, o sea, ha pasado un perfil interesante porque ha pasado de jugador a entrenador y también ha llegado a la dirigencia deportiva.
como presidente del Club Cantera del Jugones de segunda categoría entre el año 2016 y 2017 y quedando tercer lugar en el campeonato de segunda categoría del Oro. Docente de varias universidades, de varias unidades educativas en el ámbito primario y secundario. Desde el 2015 es docente fiscal hasta la fecha. Creador y entrenador del club formativo especializado Sport Sur de Pasaje. Y eso ha sido la trayectoria de Jimmy, pues una larga trayectoria en el campo del fútbol, del deporte. Y bueno, ahora sí voy a darle la palabra. Ha sido una larga introducción, Jimmy, disculpa que me tome este tiempo, pero es importante esta gran introducción y también dar a conocer sobre tu perfil. Y ahora sí, darte la bienvenida y cederte la palabra, un cordial saludo, verte a los tiempos y bueno, pues bienvenido. Bien, Elvis, realmente la satisfacción, el gusto enorme cuando me topo con ex alumnos, amigos de Cuenca, eh, la satisfacción es enorme para mí, ¿no? Yo te agradezco de gran manera esta invitación que me haces. De alguna otra forma podemos compartir a través de estos medios contigo y con todos los amigos que nos vayan a ver por medio de estos medios digitales allá en Cuenca y en todas las partes donde se encuentren, ¿no? Vuelvo y repito, guardo una gran satisfacción, un gran agradecimiento a toda la gente de allá de Cuenca, ¿no? Para mí fue mi segunda casa, a la ciudad la extraño y la quiero mucho, al igual que todos sus habitantes también. Eh, Me permitió formarme como profesional, como ser humano, como persona, y eso, lo que aprendí allá, vine también a compartirlo acá en mi tierra, ¿no? Y bueno, lo poco o lo mucho hasta el momento que se ha hecho, todo ha sido en beneficio de la niñez y la juventud de tanto de Cuenca como de acá, de la provincia del Oro, ¿no? Dedicando todo el cariño, todo el amor y toda la pasión y la vocación y los pocos conocimientos que uno tenga a ellos, ¿no? A los niños y a los jóvenes, ¿no? Entonces, y al deporte, que es mi pasión, para eso, en eso me formé y me encanta y vivo de eso y, y bueno, trato de hacerlo mejor. Así es, Elvis. Entonces, eh, eso, a eso me dedico, a eso estoy acá. Eh, y bueno, lo que has leído en la hoja de vida, pues es verdad, es cierto. Solo una pequeña acotación en la cuestión del club formativo que tengo acá, lo que crea acá Sport Sur, Sport Sur. No está legalmente constituido aún, ¿no? No está legalmente constituido. Es una escuela de fútbol. Los papeles están listos ahí, pero cuando, cuando tuve la oportunidad de esos niños que los formé en mi escuela, los cogí de 8 años y los llevé a jugar a segunda categoría, pues optamos por comprar un club ya formado. La idea era hacer nuestro club Sport Sur, la escuelita de fútbol, dar ese paso, ¿no? Pero los trámites, los tiempos no dieron y tuvimos que adquirir más bien un club ya formado, de aquí de Pasaje mismo, y listo. Entonces ¿Cómo se quedó, llama, disculpa, Jimmy, el club que adquirieron? se llama Canteras del Jugones. Ah, es la cantera del club, ya. Eso lo adquirimos y lo trabajamos durante ese año 2016, donde a estos chicos se les dio la oportunidad. Muy Así interesante. fue. Ya, gracias Jimmy, gracias por la aclaración y justamente eso vamos a ir ahora desarrollando el tema. Pues gracias también por tus palabras, siempre ligando el tema del deporte, el fútbol con el tema de la educación. Yo creo que es un tema importantísimo que se liguen estos dos temas, ya que el fútbol nos ha dado grandes amistades, entre ellas tú y muchas personas también, como tú dices, de Cuenca, bueno, yo estoy también acá de Gualaceo siempre. Yo soy oriundo de Gualaceo, pero en Cuenca con muchas amistades, por supuesto, hasta el día de hoy. Y bueno, ahora tú que estás en el Oro, que es tu tierra, que es Pasaje, que es prácticamente frontera con nuestra provincia, con Santa Isabel,
así es. Y bueno, he conocido a alguna gente del fútbol y también en el campo ya de lo que es otras áreas de pasaje, pues gente valiosa. Y justamente de eso quiero ir profundizando, Jimmy. Pero bueno, vamos, yo creo que paso por paso, como hice con Darío Gutiérrez, que también hice una entrevista del Techniclub. También tengo ahí algunas entrevistas con Pedro Serrano, también ha sido dirigente, profesor del técnico, y bueno, alguna gente también de los salesianos. Y espero seguir invitando a mucha gente del Techniclub y de los salesianos en general, tanto docentes, dirigentes, como estudiantes y como o ex estudiantes y también deportistas y futbolistas. Y en este caso, quiero indagar un poquito más sobre tu trayectoria. Cuéntanos un poquito, Jimmy, antes de irnos directamente al tema que es ya la provincia del Oro y cómo se desarrolla el fútbol en Pasaje y en el Oro. Pues sí quisiera indagar un poquito cómo fue esa década de los noventas, tanto en tu campo futbolístico, tú como futbolista, como también ya entrenador y tus vivencias en el Techniclub y en estudiantes. Entonces, sí quisiera que me cuentes un poquito tus compañeros, cómo tú viniste de Pasaje inclusive, porque, bueno, venir de una provincia hermana acá a la ciudad de Cuenca a estudiar, a prepararte, a ser entrenador. Cuéntanos un poquito esa etapa de tu vida. Sería interesante rescatar esa memoria histórica y biográfica tuya. Gracias, gracias, Elvis. Bueno, antes de eso, pues también, primero, también quiero felicitarte por este programa, por estas Gracias. entrevistas que tú las estás realizando muy acertadamente, donde de manera atenta he podido seguir algunas entrevistas que has hecho a personas muy importantes también que han trascendido en el deporte, no solamente en el deporte, sino en otros ámbitos también, y lo cual siempre nos muestra otras facetas, ¿no? Así que a veces no conocemos nosotros, y recordar anécdotas, tiempos, y en estos tiempos que estamos pasando, realmente yo veo muy acertada tu programa, esta Gracias. iniciativa tuya. Te felicito, Elvis. Bueno, ahora, ¿cómo llegué a Cuenca? Cómo fue mi vida deportiva acá en mi ciudad y luego cómo llegué a Cuenca y cómo llegué a estudiante, luego a Tecniclub y cómo llegué a jugar segunda categoría ya. Te cuento primero acá, cómo en esos tiempos, cómo era acá. Jimmy, te voy a Eh, interrumpir un ratito. Solo, acá, solo quería preguntarte eh, una cosa que iba a preguntarte antes que continúes. Tu año de nacimiento y en qué edad ajá, estás. Solo eso y después ya te dejo que continúes. ok, claro. Bueno, nací en el año 73, 73. Voy para los 47 años, ¿no? Así que ya estoy un poquito ya por ahí casi medio siglo. Pero bueno, Sí, ahí te corté. Continúa nomás. Gracias. no te preocupes. Entonces, es interesante que la gente de Cuenca conozca cómo es acá en el deporte, cómo pasaba acá el deporte. Yo he escuchado algunas entrevistas y en este caso el último, por ejemplo, a Darío, y qué diferencia con lo que Darío pasaba allá y con lo que hay acá, o con lo que había y todavía existe acá, porque algo todavía no cuaja mucho por acá. ¿En qué sentido? Allá ya entrenaban, tenían sus categorías, no, así sea una o dos, pero tenían sus categorías. Acá, y tenían sus escuelas de fútbol, Tecniclub, Cuenca, aunque no así como ahora, pero ya había. Ya había algo Acá, estructurado. acá en cambio, Elvis, acá no existía esas cuestiones. Acá no ha existido eso. Acá los jugadores que salía la gente son silvestres, silvestres. Simplemente los veía jugar bien y listo, y vente para acá. Eso es lo que conozco. Entonces, de esa manera se organizaban acá los clubes afiliados a este cantón a través de Liga Cantonal y se participaba me acuerdo que organizaban acá campeonatos juveniles, ¿sí? Y campeonatos seniors, donde los seniors eran fantásticos acá, fantásticos, un nivel
fantástico, donde gente de primera categoría venía a jugar acá con las personas que ya estaban en esa categoría senior, y eran unos campeonatos que recuerdo como segunda categoría o si no más, ¿ya? Y los juveniles, pues había muchos jóvenes que sin tener escuelas de fútbol, sin tener entrenadores, sin tener balones, sin tener implementación como la que existe, realmente buenos jugadores, que nacían así con sus condiciones. Yo no tenía esas condiciones, pero en cambio mi biotipo, ya como profesional ahora de la educación física, conociendo lo que es el entrenamiento deportivo, en mi época de estudiante, con el finado doctor Freddy Ibar, que era un científico del deporte, médico deportólogo de Jefferson Pérez, imagínate, una eminencia, realmente nos hicimos un estudio cineantropométrico. Entonces, por eso digo, ¿no? Si hubiera existido en esos tiempos acá escuelas de fútbol, una formación, realmente el Cántaro sería otra de estas partes de aquí del Ecuador, ¿no? Entonces, en esas condiciones, jugando simplemente juveniles acá en uno y otro equipo, termino mi colegio y para estudiar lo que es universidad, me gustaba a mí la medicina, me encanta la medicina. Acá no hay, acá no había, acá solamente lo que existía era agronomía y contabilidad, nada más. Antes de irme a Cuenca, por estar como los estudios en Cuenca comienzan un poquito más allá de mediados de año, y acá nosotros en febrero ya salimos de vacaciones, y por no estar vago en la casa, me metí a estudiar agronomía en Machala. A ver si es que me gustaba, me quedaba, y si no, pues me iba a buscar medicina. Y lógicamente no me gustaba, solamente por no estar vago. Entonces, eh, viajé a Cuenca, ¿no? Gracias a mi madre, me acompañó por allá y bueno, a estudiar medicina. Me inscribí en medicina y arrendamos un cuarto en las calles Las Herrerías, ¿ya? Arrendamos un cuarto ahí, arrendó mi madre un cuarto, me inscribió en la universidad y listo, y me quedé en Cuenca. Comencé a estudiar medicina y a mí lo que me encantaba es la pelota y tenía que entrar a la facultad sí, a la facultad de medicina. Entrábamos por atrás, atrás del hospital regional, atrás, y entonces pasaba por el Parque El Paraíso. Por el Parque El Acá nosotros Paraíso. no tenemos, claro, ahí pasaba. Entonces, y entraba por la parte de atrás, ¿no? Y me encantó por ahí porque me gustaba ir y ver el parque, y porque en esos tiempos el Deportivo Cuenca entrenaba en ese parque. Claro, Y todas las entonces yo categorías por formativas verlo, y todo. claro, entonces yo por ver, yo me iba por ahí, más que sea de pasadita, iba viendo, ¿no? Y cuando tenía una hora libre me salía de ahí y me iba al parque hasta los vientos. Entonces, cuando uno de estos famosos días, bueno, ya mis amigos también ahí en la barriada perdón, en esa zona de Cuenca, ahí vive mucha gente que llegaba a estudiar ahí, pues no, gente del Oro, Del gente Oro hay de bastante gente Perú, ahí. gente de Colombia, Y de los sí, cantones bastante. también. De Eso los sí, cantones de también. todos los Sí, cantones, así es. de los cantones de la Y SOY también habían, hay. exacto, y también habían peruanos, colombianos, entonces era una zona bastante interesante, ¿no? Así que me hice amigo de unos de acá del Orme, ¿no? Pero él ya había jugado, ya era jugador del Estudiantes. Y me invitaba a jugar los fines de semana en el Paraíso. En el Paraíso los fines de semana hacían unos partidos y listo, iba a jugar. Entonces ahí fui un fin de semana y nos conocimos, pues, y me dice, ven a jugar para llevarte a jugar a Estudiantes en ¿Quién era segunda esa categoría. persona? Pancho, Francisco Córdoba. Pancho, él vive en España ahora. Ya, es de la Famoso provincia del Pancho. Oro. Él es de acá, sí. Y aquí de pasaje mismo. Ah, Ya, ya, pero ellos ya han estado viviendo años en Cuenca, no, no lo conocía acá. ya. Bueno, entonces me invita él a jugar. Él ya jugaba en Estudiantes y me invita allá. Y bueno, yo acá, como te contaba, pues acá solamente jugábamos barriales, o perdón, estos campeonatos juveniles de la Liga Cantonal que organizaba, nada más. Entonces, segunda categoría acá en el Oro no jugué, solamente llegué a jugar en Banaoro, pero una juvenil, en Machala, nada más. Y bueno,
Entonces era mi primera experiencia en segunda categoría y primera experiencia en entrenar ya formalmente. Me llevó entre semanas, me presentó al entrenador, a Lucho Salazar. Ya falleció Lucho, un gran amigo. ¿Para Recién qué? fallecido Él hace unos era, 2 años. sí, así es. Ñaño Lucho Mono, Salazar estaba, el Ñaño Mono, sí, el famoso Ñaño Mono. famoso Ñaño Mono, gran Entonces, bueno, entrenador. así es, ahí era preparador físico también Angelito Pesantes, también estaba de asistente era Carchi, un apellido Carchi también, no me acuerdo el nombre. Buenas personas, para que tengo gratos recuerdos de todos ellos. Y bueno, esos fueron mis primeros pininos en segunda categoría, entrenamientos formales ya. Acá, como te digo, te cuento, nunca ha existido esa situación. Bueno, y comencé, ¿no? Y listo, pues y me olvidé de los estudios de medicina, que medicina era fuerte, muy fuerte medicina en esos tiempos, todavía en la estatal de Cuenca. Entonces me jalé el año, como se dice, ¿no? Por el fútbol. Pero me seguí encantando por el fútbol. Entonces me seguí encantando esta cuestión y bueno, en el segundo año nuevamente me inscribí en medicina porque arrastré unas materias, no digo, bueno, en esta cuestión paso y avanzo de esa manera, ¿no? No quiero retirarme. Pero y seguía jugando, hicimos un gran grupo de amigos en estudiantes, un buen equipo, realmente con el presidente, con el arquitecto Roura, creo que Javier, el hijo igual. Hicimos un gran grupo de amigos ahí en ese equipo. Eh, y recuerdo que quedamos vicecampeones en uno de estos años, creo que fue 2 años ahí, quedamos vicecampeones también, pero para mí era un poco bien difícil, ya que no era de allá, mantenerme los fines de semana ya, mantenerme los fines de semana. En los primeros años, por lo que me gustaba el fútbol, durante la semana entrenaba regularmente y los fines de semana el partido tenía que quedarme, pero ya de una manera inventándome cualquier excusa para no venirme acá porque lógicamente mis padres me decían, bueno, ya tienes que estar acá. Entonces, cualquier excusa me inventaba y tenía que quedarme. Y bueno, y jugaba y me regresaba. ¿No? Entonces la adaptación era medio complicada, ¿no? Y otra que también en ese entonces no me adaptaba muy bien. Me gustaba el fútbol todo, pero no me adaptaba muy bien en la ciudad. Pero bueno, entonces siguió pasando. Jugué en Estudiantes, de esa manera me vinculé ahí en este club. Y luego de eso, en el segundo año de medicina, igual por el fútbol, donde yo vivía, tuve la dicha de conocer a una persona, una señora que nos daba la alimentación y nos cuidaba como una madre realmente, y era quien nos aconsejaba. Entonces me dice, nosotros arrendábamos el cuarto que te dije con otro amigo, entre dos arrendábamos ese cuarto. Y la señora nos dice, a ver, mijito, venga para acá. Vea, a usted le gusta la pelota, a usted le gusta el deporte, y a mi compañero que vivíamos ahí juntos en ese cuarto, me dice, y a usted, mijito, usted es un parlanchín, usted tiene que ser abogado. Entonces los dos estábamos en carreras realmente que no correspondían según ella, ¿no? Y bueno, y tuvo razón, sinceramente. Entonces nos dice, a ver, usted tiene que seguir educación física y usted tiene que seguir leyes. Y cogió y nos llevó a la universidad, a la del Vado, allá a la universidad, ahí en el Claro, allá en la 12 de abril a 12 de abril, y la Loja. y bueno, y nos inscribió, nos cambió. Pero un discurso bien convincente, pues no, que se pegó también, Pues, y yo o era sea, con miedo, pues una psicóloga popular casi ya la señora. Se la le belleza, atinó ahí. totalmente. Y no era solamente a nosotros, te digo, te cuento, porque en esa casa vivíamos un montón de estudiantes, y no solamente del Oro, sino eran peruanos, eran colombianos, y bueno. Entonces, pero para que la señora, como bien dice, es una psicóloga, y listo. Y, y nos fuimos como el agua. Entonces me cambio, ¿no? A cultura física. Esto fue un golpe duro para mi familia, para mi padre sobre todo. Mi papá, mi mamá entendió ella, pero mi padre pues dice, bueno, si yo estoy invirtiendo allá, era para que seas médico.
no para profesor de educación física. En esos tiempos, el profesor, tú entenderás, no sé, a lo mejor todavía no nacías, creo que vos, pero bueno, pero en esos tiempos, un profesor, hermano, no le era mal visto hasta en la tienda de la esquina. Claro. Y en ese tiempo, peor, de educación física. Y No cualquiera, de educación física, matemáticas, como que ya pasable, pero de ya, educación física es como que le ven el... Es lo mismo que me lógico, pasó a mí, pues. Te interrumpo un ya, poquito y te cuento también mi experiencia. Porque yo también siempre estaba en mi mente la ingeniería civil, y no porque me obligaban mis papás ni nada, pero mi papi es ingeniero civil. Entonces yo también siempre tenía en el técnico la mentalidad de ingeniería civil. Pues entonces toda la vida yo decía ya, que iba a seguir ingeniería civil, jamás pensé que psicología. Y justamente me pasó algo parecido a lo tuyo, pues ya en primer año de psicología me voy al Deportivo Cuenca, salgo del Tecniclub y todo. Y de ahí pues decido, digo, chuta, mis papás, ¿cómo les digo? Recién primeros meses de ingeniería y ahí me cambio. En serio, el miedo de decir, no reaccionaron mal en realidad, pero pasar de ingeniería civil a exacto. psicología, que también psicología era como que, o sea, Así nada que es, así ver. es. Perdón, ya ahí te interrumpí, solamente Bueno, no, y hay que entenderlo ahora, ahora entendemos a los padres también, ¿no? Pero bueno, ya con esa experiencia también nosotros ya podemos aconsejar y guiar mejor a nuestros hijos, ¿no? Y a los jóvenes. Entonces, bueno, así que no sabía cómo cambias. decirle, no sabía cómo decirle a mis padres, ¿no? Vea, mijito, me dice la señora, vea, mijito, si cualquier cosa, esta es su casa. Bueno, tuve que decir, ¿no? Allá, ya creo que eran, ya estaba, en ese tiempo era por ciclos, 2 ciclos, era un año. Ya creo que estaba en el segundo ciclo y yo supuestamente seguía en medicina. Entonces, hasta que un buen día fueron para allá y a ver, tocó decir la verdad Híjole. y aguantar, pues, aguantar lo que se venía, ¿no? Aguantarlo. ¿Sabes qué? Te vas de la casa, no quiero verte más, me has decepcionado, imagínate, fue duro. Pero bueno, Claro. casa tenía y bueno, y comida y todo ahí. Entonces seguí adelante. Y ya no, no duró que ni 15 días, está bien, ya, ¿qué más? Ya se hicieron al dolor y sigue, pues, ¿no? No, Pero ahora sí, ya esperemos que, que que ya termines. continúe, que no estés cambiando y no te vas a estar regresando. Y bueno, y, y comencé a estudiar educación física. Y en la carrera de educación física, pues ahí tuve de profesor de la universidad a Teodoro Contreras, al Toyo. Al Toyo. Al Toyo. Claro. Entonces, bueno, pues, y él ha sido, pues, entrenador o preparador físico, era en ese tiempo, y entrenador de la escuela de fútbol del Tecniclub. Y era preparador físico también de segunda, y era entrenador de la sub-12 o sub-10 del técnico. Y bueno, ya comencé a seguir los años, y pasando los años, entonces él me propone ir a jugar allá, al Tecniclub. Entonces salgo de estudiantes y me voy al Tecniclub. Pero ya en ese tiempo ya conocía pues ya lo que era el Tecniclub, estudiantes con todo el respeto que se merece y el cariño también que les tengo a este club también, pero no se compara pues con el Tecniclub. No se Ningún, compara ni con el mismo el Deportivo Cuenca en esa época se debe haber comparado con el Tecniclub en ni ahora. infraestructura y en todo. Así es. Entonces, bueno, pues yo contento, feliz de la vida, pues me voy para allá, ¿no? Me voy para allá. Salí, pues pedí mi pase y me fui al Tecniclub. En el Tecniclub, grandes jugadores, pues con una formación de todas las categorías, todo el proceso. Grandes jugadores. Bueno, yo no era un jugador talentoso, un jugador virtuoso, no. Simplemente era uno más de los dentro de los 22 jugadores y esa es la cuestión. ¿No? Y tenía que ganarme mi puesto por ahí. De repente, algunos partidos jugaba, la mayor parte en la banca, y así pasaba, ¿no? Pero yo era feliz, porque antes, nunca, como te digo, acá no había eso. Claro, No es que es había, no así, había, es no había. así. Perdón que Y, nuevamente te ah, interrumpo, Jimmy. Realmente es así, o sea, la cuestión, bueno, ahora quizás ya un poco, bueno, al menos acá en Gualaceo, desde que el Gualaceo Sporting Club, estamos hablando 2014, 2015, como que ya ha cambiado un poquito algunas cosas, pero sigue siendo todavía de pueblo, digamos así.
pero como tú dices, realmente la infraestructura de los cantones no se compara. Pues, o sea, ni un mismo club de Cuenca, ¿sí? Y ahí Así es. sí tengo que decir, ni los mismos clubes de Cuenca, ni el mismo Deportivo Cuenca tenía las condiciones, la infraestructura, incluso todo el equipo profesional del Tecniclub. Realmente el Tecniclub en ese sentido, pues teníamos todo. Después ya veremos algunos peros que tú también has analizado, pero Ya ya vamos vamos a a llegar. llegar allá. Pero digamos, en el sentido, ahorita viendo lo positivo, digamos, o sea, el Tecniclub en cuestión de infraestructura de primera, pues, o sea, tienes ahí fisioterapistas, entrenadores, asistentes técnicos, tremendas canchas, gimnasios, o sea, ningún equipo creo que, incluso a nivel Así es, nacional, tiene ese nivel de infraestructura y menos, ni el mismo Deportivo Cuenca en esa época no tenía eso. así Quizás es, así solamente el es. equipo de primera, pero todas las categorías inferiores, como tú dices, en el Paraíso, que era un lugar de tierra ahí, Claro. pésimo, ahí entrenaba el Deportivo Cuenca y todo, pero el Tecniclub en ese tiempo, chuta, qué nivel. Y ahí te interrumpí realmente, pasar de los Y para mí, cantones y a para un nivel mí, así era otro nivel, pues. y para mí era el paraíso, pues hermano, era el paraíso. Claro, Entonces, desde un balón de claro. fútbol, acá, allá llegar a dominar un balón oficial, acá lo veías en revistas. Claro. En los Entonces, cromos del... en los cromos de los álbumes, tal vez. Entonces, todo eso, les cuento esos pequeños, grandes detalles que Grandes realmente detalles. marcan una gran diferencia, una enorme diferencia. Bueno, entonces ahí fue pues que comencé como ya me estaba formando como profesional y a la vez estaba en una gran institución deportiva, ¿no? Formativa, ¿no? Entonces fui aprendiendo al punto de que, si no mal recuerdo, en el segundo año que estuve en el Tecniclub, el Toyo, por cuestiones laborales de él, me dice: Jimmy, ¿quieres hacerte cargo de la categoría sub-10 del Tecniclub? Yo le digo, bueno, bueno, ¿no? Entonces me hice cargo de la categoría sub-10. Entonces él tenía a cargo la 10 y la 12, no había más en ese tiempo en el Tecniclub, 10 y 12. Y me hice cargo de la 10 y a la semana o 15 días me dice: hazte cargo también de la sub-12. Encantado la vida, porque aparte que me encantaba, era mi profesión, aparte de eso ya incluso llegué a percibir un dinero por el trabajo. ¿No? Claro que también ya trabajaba, también aparte, ya hacía unas prácticas y por ahí me pagaban algo, ¿no? Como profesor. Y también era jugador en ese tiempo y todavía seguía como entrenador. Entonces entrenaba a las 12 es la hora de costumbre de entrenar en el técnico en segunda. Entrenábamos de 12 hasta las 2, 2 y media, ahí mismo en el bar de la universidad. Nos daban un ticket y con eso íbamos a comernos un seco o un almuerzo y listo. Y de ahí bajaba vuelta a los entrenamientos de la categoría sub-10, de la sub-12 y vaya, y listo. Así fue, ¿no? Así era. Entonces luego, pues, no recuerdo exactamente muy bien, pero no es ni al año o algo así, me dice el Toyo: ¿qué tal si te haces cargo de la preparación física del equipo de segunda categoría? Yo le digo, pero si estoy entrenando, pero entrenas y a la vez también eres el preparador físico y entrenas. Ay, bueno, en esas condiciones acepté. Ahí el entrenador era el alemán Wolfgang Hels. Realmente Qué año sería eso? ¿95, 98 sería eso? eso fue, déjame ver, en el año 95, 96. A ver, Claro, claro, sí sí, debe haber sido esa época. sí, 95, ¿Quién era 95. 95? ¿Quién Sí, era el entrenador? ¿Alemán? ¿Un alemán? claro, él llegó él era profesor en la universidad, ¿En la UPS? como en la UPS, claro. Él fue Ya. profesor, él era esa cuestión, sino que también creo que tenía su título de entrenador. Entonces, creo yo, no sé si tendría el título de entrenador, pero él era entrenador del Technic también. ¿Cómo se Una llamaba? gran, Wolfgang Hels, Wolfgang Hels. Ya. Sincero, una gran persona,
muy buena gente, ¿para qué? Aunque de fútbol no conocía mucho, pero sinceramente como psicólogo, como persona, cómo cohesionaba, cómo tenía esa empatía con los jugadores, con todos, pues eso es lo que le hacía a él, ¿no? Y el Toyo pues le complementaba dentro de la preparación técnica, táctica, física, el Toyo lo hacía, ¿no? Pero algo tuvo el Toyo que no podía seguir, eh, con ese trabajo, pues, y me lo dio. Me ofreció eso de preparación física y me hice cargo y no pude, yo vi cuando ya no podía ser preparador físico, jugador a la vez, no. Entonces colgué los botines y me dediqué a la preparación física, ¿no? Y listo, de ahí quedé hasta de preparador físico hasta el año 2002, hasta el año 2002, ¿no? Claro. De preparador físico. Entonces ahí compartimos el cuerpo técnico con Wolfgang, y con Néstor, Bernal y con Toyo, prácticamente, ¿no? Esos fueron las personas que conformábamos el cuerpo técnico en esos años, ¿no? En el Technic Club. Y bueno, hicimos un gran trabajo para que una gran experiencia para mí aún como, como estudiante universitario, aunque ya estaba en los últimos años, pero para mí fue una gran experiencia, tanto de las formativas hasta segunda categoría. Y, y bueno, y eso me sirvió muchísimo. Hicimos un gran trabajo. Lógicamente el Technic Club tiene una gran cantera de jugadores, que eso nos ayudó muchísimo. En todos los años que te cuento, éramos campeones o vicecampeones unas 2 ocasiones, si no mal recuerdo por ahí, y hasta llegar al 2000, en el año 2000, que ascendimos llegamos, perdón, por primera vez a jugar un triangular final. Eso fue en el año 2000 exactamente. Por primera vez el Technic Club. Primera vez en el año 2000, un triangular nacional. Sí, el Technic Club por primera vez en su historia accedía a jugar las últimas instancias del Campeonato Nacional de Segunda Categoría y en ese año fue un triangular. Ya, ¿y Hacían, quiénes eran hacían, los jugadores de ese triangular? del, los que llegamos del Technic Club o los equipos, los clubes. Eh, no, no, o sea, Bueno, claro, ¿quiénes eran los equipos del triangular y quiénes eran los ya, jugadores del Technic Club que llegaron por primera vez a ese triangular final nacional del Campeonato a Nacional de ver, Segunda Categoría? a esa final del Campeonato Nacional de Segunda Categoría llegamos 3 clubes. El UDJ, Unión Deportiva Juvenil de Quinindé, más conocido en ese tiempo como el UDJ, el Deportivo Tabalo y el Technic Club de Cuenca. O sea, ese es lo que Eso, habló Darío en la otra entrevista. sí, Ahí, así, ahí así se es. fusiona, ya, chévere. Exactamente. Creo que estaba un poco confundido Darío con el año nomás. Pensaba que era en el 2001, 2002, pero no, fue en el año 2000 exactamente. Entonces, justo un año antes de que yo llegue a segunda, porque yo llegué a segunda categoría al siguiente año, Al siguiente año, 2001 y 2002, que jugué en segunda de 2002. 16 y 17 años. Fue un año antes, Eh, entonces, ya. O sea, justo fue la exactamente. época boom del Technic Club. Eh, Esa época, así, claro, prácticamente, así es, 98, así 2000, es, 2005. Ya. así es. Y el otro? Entonces, Ninde ahí están los Otavalo tres. y... Technic Club. Ahí, el Technic Club, claro. Soy, ya, El triangular. ya. Ahora de los jugadores teníamos un gran equipo. Toda esa camada de grandes jugadores del Technic Club realmente llegaron a esas instancias, aunque también algunos se quedaron en el camino, pero no por condiciones, sino por otro tipo de situaciones de la vida, ¿no? Ya personales de ellos. Eh, yo me acuerdo de un chico, no fue compañero mío, no jugamos, pero había un chico, Chili, Chili le decían, Chile. buen jugador. No recuerdo qué le pasó a este joven, pero buen jugador era. Y así había muchos. El Pero en Vinicio ese Durazno estaba tiempo, ahí. claro, Vinicio Durazno estuvo, ya te cuento quién es, a ver si me acuerdo de todo, a Pichi. ver si me acuerdo de todo. Estuvo en el arco tuvimos
a ver, dos arqueros ahí, pues lógicamente era un refuerzo, Sandoval, apellido Sandoval era este joven. Sandoval no era de... Ya, sí, sí, A sí, sí. ver, a ver, déjame ver. Había un arquero, unos arqueros, Mauricio Alvarado también estuvo, ay, habían otros arqueros que no recuerdo ese Zúñiga, el nombre. Juanito Zúñiga no estuvo. Ah, claro, Juanito Zúñiga, por supuesto, Juanito Zúñiga, sino que había Sandoval creo que fue después, no recuerdo exactamente, pero en la defensa estuvo Vinicio Durazno, estuvo Vinicio, estuvo Sarmiento, un chico apellido Sarmiento, el famoso Poca Sopa que le decíamos, Ah, el Poca delgadito, Sopa. alto. Ah, sí, Ah, el Poca sí lo Sopa, conozco. claro, el Poca Sopa. Ah, él era back central también, era Era así. Y back era del centro, 11, ya. buen back centro, buen back centro. ¿Quién más estaba? Darío, estaba el Pichi, estaba, ¿quién más? Rodas, Eh, Paul Rodas. No, Paul, no estuvo Paul ahí. También no. estuve en un año que estuve, pero no en el 2000 No, no no era en estuvo. el 2000. Ya, conmigo estuvo el No, Paul. eso. Pero en el 2000. Entonces, ¿Quién más era en el 2000? a ver, estuvo el gran jugador cuencano, pues que estuvo que militó en el equipo de primera del Pablo Deportivo Arévalo. Cuenca, Pablito Arévalo, también llegó al club. Estaba, ¿quién más? Jimmy Bravo, también. Estuvo Rubén Sarmiento. ¿Quién más? Habían unos juveniles, que no recuerdo el nombre. Machuca, ¿no? Machuca, Andrés Machuca. Eh, Estuvo también Andrés Frickson Coronel. Quiñones. ¿Cómo Frickson es? Ah, Quiñones, Frickson Quiñones. Ya. Frickson Quiñones, goleador, nuestro goleador del equipo, junto con Rubén Sarmiento, Pichi. ¿Quién más estuvo? Bueno, fueron los principales, ¿no? Que conformaban este equipo, ¿no? Y el entrenador, pues, el profe Néstor Bernal. Ah, Néstor el Bernal. Néstor era el Sí, entrenador. así es. Así Ya. es. Eh, Bustos, Iván era Iván Bustos, y listo, pues. Con ese equipo, con esos grandes jugadores, pues accedimos a estas instancias finales, ¿no? Algo, algo anecdótico que te cuento, que para mí, yo que soy acá del Oro, y que, y que trabajé algunos años en el equipo de segunda, y que siempre, como te decía, quedábamos campeones o vicecampeones y representábamos la provincia de La Suaya en los zonales. Nos tocaba jugar, bien con Loja o bien con el Oro, eso eran las llaves, ¿no? Claro, Entonces, algunas veces nos tocó jugar acá con los equipos clasificados del Oro, y entre claro, esos el más duro en ese tiempo era el Santos del Guavo, claro, el el Audax Santos. Itagüí. Entonces, sobre todo el Santos del Guavo se nos hacía duro, duro, duro. En dos Sí, ocasiones anteriores nos dejaba y no podíamos pasar. era un Pero en ese equipazo año, ese. un equipazo, un Era un equipazo, equipazo. un equipazo. Y justo en ese año 2000, que lo comenzamos a trabajar muy bien con el profe, entonces yo me vine para acá. Cuando estaban jugando acá el campeonato, yo me venía a observar los partidos acá. Entonces llevaba toda la información, llevaba a Cuenca, ¿no? Cómo estaba estructurado, cómo jugaba el equipo, qué sé yo. Todos los detalles llevaba para allá. Y comenzamos a analizar los partidos de esa manera. Es así que, es así que en el partido, ya en el Zonal, en el partido de ida, que nos tocó jugar acá en el Guavo, con el Santos, un partidazo realmente. No queríamos, nosotros también estábamos seguros del plantel que teníamos, un gran equipo, entonces lo peleamos realmente de minuto a minuto hasta el último, y si no mal recuerdo empatamos ese partido, nos empataron ellos el partido, y bueno, y ahora acá nos acaba el partido de vuelta en nuestra casa. Pero en ese partido de vuelta jugó Ventarrón Quiñones. Por Ventarrón el Quiñones Santos. Por el en el Santos. Santos. Él estaba jugando en Audaz Octubrino. Y era como 4 jugadores que jugaban en Audaz Octubrino y que pertenecían al Santos y habían jugado en el Santos.
y por reglamentación ellos podían bajar, algo así era. Y se reforzaban, pues, ¿no? Se reforzaban con esos jugadores de nivel y armaban un tremendo equipo. Y vinieron y fueron a Cuenca, ¿no? Y en Cuenca, pues teníamos que ganar ese partido porque era nuestra opción que la habíamos buscado por muchos años. Y fue un gran partido, un partidazo de ida y vuelta, de ida y vuelta. Metíamos el gol nosotros, metían el gol ellos, volvíamos a marcar nosotros, volvían a marcar ellos, y prácticamente al final del partido, con un inspirado, bueno, todos estábamos inspirados realmente, pero Frickson Quiñones era el goleador del equipo, marcó esa diferencia del 3-2, ¿no? Un golazo de cabeza, y chuta, esa fue una emoción grandísima. Y clasificar a la siguiente instancia ya final, eso fue una experiencia inolvidable para nosotros. Triangular, donde teníamos ahí, sí. Donde pasamos al triangular, donde teníamos que lucharla, porque lamentablemente en ese año, 2000, accedía uno solo al fútbol profesional, a la Serie B, cuando en los años anteriores accedían dos. Caramba. Bueno, y ahí sí ya, desde aquí ya entramos vuelta a lo que es Tecniclub ya dirigencial. Aquí entran ya a jugar los dirigentes. Ahí sí vamos a dar... Ahí le vamos a dar palo. Con el respeto que se merecen, pero bueno, siempre es importante analizar todo, ¿no? Desde diferentes miradas. De pronto algún dirigente tendrá otra mirada, pero siempre es necesario tener diferentes puntos de vista. Y sí es importante el punto de vista en eso. En el fútbol, lo que hemos conocido, lo que he conocido, y con esa experiencia, te digo, no solamente juegan los 11 jugadores en cancha y el cuerpo técnico acá, no. Y no solamente se trabaja el partido, el cuerpo técnico y los jugadores, no. Realmente en esas instancias, en segunda categoría, en esos niveles de segunda categoría, y inclusive hasta en la Serie B, es diferente. Ahí juegan otros factores, muchos otros factores externos, dirigentes, juega la Ecuatoriana de Fútbol, juegan los árbitros, juegan todos. Y uno hay que estar preparado para saber manejar y afrontar todo eso. Si no estás preparado para afrontar y manejar todo eso, pues sinceramente nos pasó lo que nos pasó, ¿no? No estuvimos a la altura de lo que realmente se necesitaba para dar ese paso ahí, ¿no? Imagínate que cuando el primer partido nos tocó jugar en Quinindé. Quinindé está a 15 horas o más de Cuenca. ¿Ya? Es lejísimo, claro. Es lejos, extremadamente lejos, ¿no? Para viajar, para salir en la madrugada y llegar al otro día y en la tarde jugar. Entonces, no, de ese punto, ¿no? Y otra, tienes que estar atento, era de estar muy atento a cómo están estructurados estos equipos, cómo estaban conformados y cómo venían jugando. Se tiene que hacer un seguimiento de estos clubes, de todos los clubes prácticamente, de los opcionados a clasificar, para tener una visión más general de cómo están jugando. Todo eso se necesita y necesitamos, y para eso, pues, por ejemplo, como te conté hace un rato, lo que yo hacía viniéndome acá a mi provincia a estar de observador en esos partidos, ¿no? Bueno, acá queda 3 horas. Yo acá mismo vivo, tengo todo, acá en mi casa, ¿no? Entonces, pero para irse a viajar se necesitan recursos, personas que estén ahí pendientes de toda esa cuestión. Logística, y bueno, jugadores, cómo se maneja la ecuatoriana, reglamentos, saberlo
al revés al derecho. Cuando nosotros fuimos a jugar, algo teníamos una pequeña referencia de UDJ. Cuando fuimos a jugar allá fue todo diferente. Fue otro panorama completamente diferente. Totalmente diferente. El equipo que supuestamente teníamos referencia, pues no sé dónde estaba. Era un equipo muy diferente. Ya, ¿cómo lo hicieron? Pues eso es otra historia, ¿no? Pero todo eso juega. La cancha, llegamos a observar la cancha. Eso era una caldera. Eso no era una cancha, eso era una caldera. Allá, tú sabes, en la costa y en estas partes cercanas a las playas, al mar, la temperatura es muy alta, la humedad muy alta, entonces ellos todo eso aprovechan, mojaban la cancha, la humedecieron, la empaparon a la cancha una noche, un día antes, al otro día para nosotros eso era terrible. Y, y bueno, y nosotros acá, la gente de Cuenca, sabemos cómo eran, ellos conocen también, la gente que maneja esos equipos, ya conocían cómo eran nosotros. Cuando llegamos al partido, llegamos al partido, eso era, no era una cancha un estadio como conocíamos, como estábamos acostumbrados en Cuenca. Era una cancha con un gramado y cercado de unas mallas y unas tribunas de madera con un techo de zinc, y eran con todo el respeto a todos los amigos de color, de raza, pero esa todo se veía oscuro, esas graderías, ¿no? La gente y arengando de una manera tan eufórica, que cuando nosotros salimos a la cancha, yo salí detrás del equipo, en un camerino de 2 por 2, parecía ese camerino, de 2 metros por 2 metros. Ahí tuvimos que cambiarnos. Y era en un hueco. Y salimos al gramado y yo salgo atrás de los jugadores, cuando lo que vimos en la cancha eran unos morenos, parecían como que de 2 metros y nosotros parecíamos de 1 metro. Y un gramado alto. Entonces, al saludar, el equipo a la mitad de la cancha, al saludar, no te recibieron con aplausos, sino te recibieron con balas y con esos... Te puedes imaginar. Así fue nuestro primer encuentro ahí. Bueno, entonces, todas esas son bonitas experiencias realmente que nos van haciendo crecer como personas, nos va viendo, va aprendiendo, y listo, pues, ¿no? Y así afrontamos ese triangular. En Otavalo ya fue otra historia, en Otavalo es sierra, ¿no? Tienen un lindo estadio en Otavalo, un estadio en Ibarra, que jugamos en Otavalo, creo que fue un estadio olímpico, eh, lleno hasta las banderas realmente. Fue muy hermoso ese partido, un gran partido que jugamos también ahí. Y en todos esos partidos, en Quinindés no fue muy mal, en Otavalos no fue mejor, ¿Cuánto pero quedó en Guinea y lamentablemente cuánto quedó en Otavalo? en Quinindé perdimos como 5-1, 4-1. Nos golearon en Quinindé. Pero eso no fue lo peor. Eso no fue lo peor. Lo peor fue lo limitado del equipo. Nosotros teníamos los jugadores que te nombré. Y de ahí venían las reservas que eran, pues, no eran, lógicamente no tenían el nivel de los escasos 11 titulares que teníamos. Y de entre ellos estaba, como te decía, el goleador del equipo, que era Frickson Quiñones. Y, y dentro de la planificación que hicimos, Frickson tenía, creo que era 4 amarillas, ¿no? No decidimos guardarlo para ese partido a Frickson, sino que lo hicimos jugar. Y lamentablemente decidió sacar la quinta, y jugamos sin también él en el partido de acá, el siguiente partido, ¿no? Entonces, todo eso en un equipo va contando, ¿no? Hay que tener siquiera unos 18 a 20 jugadores, por lo menos de nivel, ¿no? En un equipo. Y bueno, en Otavalo 3-2 creo que perdimos, y luego venimos acá, igual no nos fue bien, ¿no? Clasificó UDJ, con sobras de merecimiento UDJ, y luego quedó segundo Otavalo y tercero quedamos nosotros en ese primer triangular que jugamos. Eh,
y bueno, esa fue la experiencia. Luego ya en el año 2000, siguiente año estuviste 2001, 2002, se jugó, pero el club, aunque llegamos a esas instancias, el club asume sus compromisos económicos y para el siguiente año ya no los tiene. Entonces como que la curva ya otra vez baja y hay que tener liquidez otra vez para luego, después de De un tiempo, nuevo, comenzar. claro, Y hay que conocer también que el Technic Club no solamente es fútbol, ¿no? claro, No claro. solamente es un club que maneja como, parece como que fuera eh, un club afiliado a una liga cantonal, algo así, que tiene que manejar como dos, tres disciplinas. Claro, bastantes. Entonces, Todas las hasta disciplinas más, todas maneja. está ligado con el técnico salesiano que, Así bueno, es. en esa época había todo tipo de deportes, pues, y el Técnico Club también asumía varios deportes, varias Así disciplinas, es. y no era un club especializado solo en fútbol, y sin embargo Solo en fútbol. tenía una relevancia bastante importante. Exactamente. Entonces, y así, pues entonces tocaba luego trabajar con lo que luego ya había, ¿no? Entonces, y era difícil, ¿no? Pero ¿para qué? Pese a eso, pues el club siempre se ha mantenido, por lo menos en el Azuay, siempre se ha mantenido en los sitiales altos, ¿no? Competitivos en el Azuay. Pero bueno, como te dije, ya cuando entramos a ese punto ya del triangular, ya toca club, ¿no? Le toca a Y dirigentes. ya toca, sí, exactamente. Y, y desde ese punto, pues nosotros trabajamos y como profesionales en esto uno quiere aspirar a más como todos. Y viendo y conociendo las bondades que tiene el club, la calidad de gente, de jugadores que salen del club. Entonces, siempre era nuestra pregunta, bueno, ¿y ya, pues, ¿cuándo? ¿Hasta qué hora? No, un gran proyecto, una unión total de todas esas instituciones, tanto escuela, tanto colegio, tanto universidad, y no solamente de Cuenca, sino a nivel nacional. Teníamos en ese año de rector, estaba el padre Luciano Bellini, que era director nacional, creo que era, de, La de los Politécnica. salesianos, de las politécnicas. Entonces, bueno, pues, y bueno, y van pasando todas estas generaciones, ¿no? Con toda esa experiencia, eh, pero tengo que hacer un paréntesis ahí para, pensando en estos días ante la entrevista, digo, todos los chicos que se forman en la SUAY, especialmente en el Tecniclub, tienen dos opciones. Tienen dos opciones. Una ventaja tremenda el jugador azuayo, el cuencano, a diferencia de la que, por ejemplo, acá en mi provincia. Por ejemplo, tú eras un gran jugador y, y ahora ¿qué eres? Un gran profesional. No tuviste no aprovechaste la primera opción no, por A o B razón, pero tienes la segunda, que es excelente, es excelente. Acá no tenemos eso, nuestros chicos no tienen esas opciones acá. Acá si no es la una es la otra y no hay más, no hay más, no hay más. Si no es el fútbol, es la calle, las drogas, el alcohol, ¿ya? Pocos son los que tienen la opción de una carrera universitaria. Entonces, ahí está un poco el dilema entre el azuayo, que a lo mejor pocos salen a la palestra teniendo grandes condiciones, ¿no? Pocos se arriesgan a dejar su tierra y aventurarse y salir a otras provincias a mostrar sus condiciones y a rajárselas y a sudar y a vérselas solo y a salir adelante. ¿Por qué? Porque tienen opciones. Claro. Acá al haber solo una y llegar a otro lado donde tienes una, dos opciones, chuta, como decía antes, estás en el paraíso para nosotros, ¿no? Es que es así, sí, eso sí es verdad. Y bueno, no creo que sucede solamente en el oro, ese es un tema, a ver, si yo me pongo también a analizar acá el caso de Gualaceo, por ejemplo, yo también creo que Ya. va por, bueno, o sea, sí es diferente, evidentemente,
pero por ejemplo, si hablamos de algunos cantones fuera de la ciudad de Cuenca, creo que mucha gente tampoco tiene esas posibilidades. Entonces, o sea, yendo al tema más rural, es decir, de nuestros cantones, me refiero acá a Gualaceo. Bueno, Gualaceo ya tiene un cierto poderío económico, la parte urbana a lo menos, y por el tema migratorio, el caso de Chordelec por el tema joyero. Entonces ya hay una cierta situación económica, pero por ejemplo otros cantones de la SUAY que yo he trabajado, pues evidentemente que no, tampoco es que tienen muchas posibilidades. Y como tú dices, Jimmy, realmente no siempre hay esas oportunidades que tiene, por ejemplo, la gente de la ciudad de Cuenca, que ya es diferente. Y también la gente del Tecniclub, pues, con una tremenda infraestructura, como habíamos dicho. Y bueno, ahí el tema Tecniclub es un tema aparte porque, o sea, yo también me he puesto a reflexionar, dije, bueno, yo a los 10, a los 20 años, no, antes incluso, a los 18 años tuve que decidir. Y si fue la universidad, incluso dejé también mi carrera como tú ya, también fue tu experiencia. Yo creo que ha sido la experiencia también de mucha gente acá en el Azuay y en Cuenca también, que tuvimos que, teníamos justamente esas dos opciones, como tú dices, realmente. Y ahí uno que le gusta el estudio, que también tiene el apoyo de los padres para estudiar. Entonces, no, lamentablemente, el Deportivo Cuenca, en este caso, ya entramos al tema de Deportivo Cuenca y el profesionalismo. Yo salí del Tecniclub a los 18 años, apenas ya me gradué del técnico, primero me fui al Nacional, a Quito, me recibieron ahí, pero también asimismo fue un tema difícil por tema de recursos y todo eso. Entonces, mejor me quedé acá y me fui al Deportivo Cuenca, no me quedé en el Nacional, a pesar de que me dijeron que me van a dar unos pequeños recursos ahí, pero no era suficiente como para poder quedar. De ahí regreso al Deportivo Cuenca, y el Deportivo Cuenca es otra realidad, o sea, no hay ni canchas. En esa época no había ni canchas las inferiores, o sea, eran unas condiciones bastante precarias a comparación del Tecniclub, las divisiones formativas del Deportivo Cuenca. Y claro, pues la ventaja en cambio es que juegas a nivel nacional y ya tienes gente durísima que tienes que pelearte ahí un puesto y todo eso. Y por ejemplo, en mi generación, justamente venían del oro. Entonces ahí por eso te digo, es el enlace. Por ejemplo, Achiller, Preciado, que ahora está acá en Gualaceo, ojalá pueda conversar con él algún rato, fue mi compañero también en un departamento en las herrerías, también Preciado, antes de que sea profesional, y también fue mi compañero en el Deportivo Cuenca, entonces también Preciado, Achiller también fue amigo, compañero. Matamoros, por ejemplo, todos esos chicos venían del oro, de condiciones no tan favorables seguramente económicamente, pero con grandes capacidades futbolísticas, cada uno con sus ciertas características, y venían justamente del oro y eran buenos jugadores. Y también gente de Cuenca como Pepe Granda, Raúl Alvarado, Corcho Cordero, etcétera, que jugaron conmigo, fueron mis compañeros y que llegaron al profesionalismo. Y ahí yo sí me pongo a una inquietud, y también, no sé, quisiera después tu opinión en base a este comentario que estoy haciendo, que realmente ahí hay gente que nos gustaba el estudio y lamentablemente teníamos que elegir o el estudio o el fútbol y no podíamos hacer las dos cosas. Mi intención era hacer las dos cosas siguiendo psicología, pero cuando tú llegas al Deportivo Cuenca, pues tienes dos entrenamientos. En esa época también estaba Néstor Bernal, estaba Patricio Lara de entrenadores de la sub-20 que quedaron campeones también, Patricio Lara, y nos pedían a veces tres momentos en el día de entrenamiento, y bueno, uno se dice, ¿y ahora? ¿Y si no me va bien en el fútbol? Y me gusta también el estudio, y no puedo hacer las dos cosas. En cambio, en el Tecniclub, y ahí sí yo sí rescato un poco al Tecniclub, porque el Tecniclub te forma para las dos cosas. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, los futbolistas, teníamos que ser buenos estudiantes también. No todos, pero la mayor parte de los del Tecniclub éramos también buenos estudiantes y buenos deportistas. Y siempre tuvimos esos dos lados. Entonces, uno hubiese querido hacer las dos cosas. Yo personalmente hubiese querido hacer las dos cosas, no elegir lo uno o lo otro. Y lamentablemente cuando uno llega al Deportivo Cuenca tienes que elegir lo uno. En ese tiempo, no sé si hasta ahora, pero es difícil que un futbolista ecuatoriano haga las dos cosas. Tenemos excepciones como por ejemplo
Diego Herrera en el Nacional, que era arquitecto y también futbolista. Tenemos también a Juan Carlos Burbano, que llegó a la selección, un referente de la selección y de la clasificación a los mundiales que juega en el Nacional. También fue ingeniero comercial, estudiaba y también... Entonces, uno quería hacer eso. En otros países se dan las dos cosas y lamentablemente hay uno con el dolor del alma, y a mí personalmente me tocó jugar ese año en el Deportivo Cuenca. Llegué a la sub-20, llegué a jugar a entrenar con primera, pero uno se pone a pensar y dice, ¿y ahora? Y el estudio, no puedo dejar no puedo botar los estudios, a lo menos a mí me tocó. De pronto hay otros futbolistas que en cambio solamente les gustaba el deporte, entonces ya salieron, como el Pepe, como Corcho Cordero, que sí les gustaba 100% el fútbol y tal vez no les gustaba mucho los estudios. Pero el caso también de mi coterráneo Andrés López, que ahora juega, inclusive llegó a la selección, pero lamentablemente, ahí te pregunto, o sea, llegas al profesionalismo cuando tienes un club como el Technic Club, que haces las dos cosas, buenos estudios y también entrenas y te dan chance a esas dos cosas. Llegas al profesional, quieres llegar al profesionalismo y te dicen, bueno, pues no, pues tienes que dedicarte más al fútbol. Y ahí es con el dolor del alma, regresa al Technic Club y yo regresé al Technic Club. Entonces ahí, Jimmy, no sé, ¿tú qué opinas de este aspecto? O sea, en el profesionalismo no te dan esa oportunidad de estudiar. No sé, tu mirada en ¿Quién? torno a eso. Me demoré un Te poquito en pregunto. el comentario. No, no, y excelente, excelente, porque es un tema realmente sumamente importante eh, y neurálgico en el caso del Tecniclub. Porque yo ahí sí siempre tú habrás visto los comentarios que hago, por ahí como que les jalo la oreja a mis amigos dirigentes, Sí, a así es. mis grandes amigos. Pero lógicamente en el buen sentido, ¿no? Para que un poquito como que despierten. Pero vamos a responder todo. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Y tienes condiciones para el fútbol, para el deporte? ¿Y tienes condiciones para el estudio? ¿Quién te limitó? ¿Cuál fue el límite? ¿Quién nos pone un obstáculo ahí donde dice, bueno, y tienes que escoger porque solamente hay esto? Cuando tienes condiciones para el uno y para el otro. Y no puedes, y pudiendo hacer las dos cosas, sin embargo, y teniendo todo para hacer las dos cosas, tienes que escoger una. ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Porque ahí también viene el tema de los entrenadores, de los dirigentes, que no te dan la facilidad también para que puedas hacer las dos cosas. En el caso del profesional, del Cuenca me refiero. En el caso del Cuenca. Sí. Eh, Sinceramente yo ahí voy en la experiencia, por eso vamos a llegar al punto que yo te decía en un comentario. Quiero transmitir un secreto para ustedes con ese gran proyecto que estamos emprendiendo en Cuenca. Claro. Estamos porque también puse mi rúbrica también ahí. Y apoyo. Eh, no debe, no debe coactarse esas grandes oportunidades. Se puede hacer, si es posible hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Acá en Pasaje, teniendo toda esta experiencia, los conocimientos, la frustración, ahí está un secreto, haber pasado por todos estos procesos, desde haber sido jugador en las condiciones que les conté y haber llegado a esta institución, que en el Azuay es una de las más grandes, y sin embargo no haber podido haber llegado más lejos al fútbol profesional. Entonces te deja eso. Entonces cuando vine acá y cuando tuve las posibilidades de otra vez comenzar de cero, con chicos Regresaste de después otro, del 2004, 2005, ya regresas a Pasaje. no, exactamente en el 2003, 2003. diciembre, renuncié a los 5 trabajos que tenía ahí, dejé poniendo mi renuncia por cuestiones personales, eh, familiares. Entonces, y
me regreso acá en el 2003. Quedamos campeones allá y a los pocos días firmé todas esas cuestiones, renuncia y me vine para acá. Entonces, y ¿Qué pasa comencé. ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí Comencé vamos al con, tema del oro y de pasaje. sí, o sea, te traigo para cuál fue toda esa experiencia y cómo quise hacer acá lo que no podía hacer allá, ¿no? Acá llegué a la Serie B como asistente, entrenando en A la qué club? tierra, Atlético Audaz, año 2008. Audaz Octubrino, ¿no? Atlético Audaz. Eso es diferente del Audaz Octubrino. Audaz Ya, Octubrino en ese tiempo lamentablemente estaba mal y han sacado de Machala el Atlético Audaz. El ya, Atlético Audaz. ya. Ya. Atlético Audaz es un club sin cancha, sin nada, nada. Y Es llegó de a la Machala, Serie B perdón que te interrumpa, Jimmy. ¿Ese club es de Machala, de la ciudad o de algún cantón? de Machala. No, de Machala, de la ciudad de Machala. Fue, porque ya no existe. Ya. Pero bueno, entonces, con todo eso, comencé a formar mi escuela de fútbol. Promesas del Oro, la primera escuela que formamos aquí, al venirme de Cuenca. Trabajamos con ellos una camada, fueron 4 años que trabajamos con estos chicos y, y comencé a conocer la experiencia acá. 8 años más con unos niñitos de 8 años que cumplieron 16 años. Al cumplir 16 años, estos niños, convirtiéndose en adolescentes, les dimos la oportunidad de jugar en segunda categoría comprando el club que les mencioné anteriormente. Ahora, espero que no los confunda con toda esta información. ¿A dónde quiero llegar? El proyecto era el siguiente. El proyecto era el siguiente. Y que ya existe en Ecuador, ya existe, fue un proyecto piloto, pero que está vigente en la parte de Quito, de Pichincha. Y yo eso quise emular acá con todo el bagaje de conocimientos de Cuenca. Formar el primer colegio de bachillerato deportivo de la provincia del Oro, donde pueda rescatar a todos estos chicos jóvenes con talento para, en este colegio donde estuve trabajando, darle educación a través de que la ciudad despierte, las autoridades, tanto de las ligas cantonal, del municipio, distrito de educación, entonces, despierten y darle a estos chicos la oportunidad, ya que tenía yo el club, de hacer lo que les gusta, jugar. Ahí mismo está el colegio, de estudiar. Ahí mismo tenía la idea de construirles una residencia para sacarlos de sus casas, porque son chicos a veces que tienen problemas y esos problemas no les va a ellos, no les va a permitir desarrollarse y cumplir sus objetivos, tanto ellos como nosotros. Entonces había que sacarlos de esos ambientes y darles acá todo: educación, deporte, alimentación y todos los cuidados necesarios. Eso acá, eso ya existe, eso ya se da. En pasaje. Hablemos. No, hablo de eso, ya existe aquí en el país, ya existe. Y Ah, los claro. resultados están a la vez. Independiente del Valle. Independiente, Liga. Liga, por supuesto. Y hay Macará. exacto, y otro club, otro dentro del Ministerio de Educación, junto con un club de segunda categoría, hicieron un plan piloto en Pichincha, por ahí por Quito, y hasta ahora siguen, y dan esa oportunidad de hacer las dos cosas a la vez. Y conjuntamente con un convenio con la Escuela de Educación Física de la Universidad Técnica de Machala, se encadenaba todo este proceso. ¿Ya? Pero Qué interesante. lamentablemente, Elvis, ese proyecto acá no está a la altura todavía nuestra gente acá, para ¿En que qué sentido? entienda. ¿En qué sentido? O sea, la No está a la ciudadanía. altura. La ciudadanía, nuestras autoridades no están a la altura, no tienen esas ideas, esos conocimientos, esas Experiencia. experiencias.
El amor Esa visión, esa visión. ya no la tienen, no la tienen. Solamente lo que ahora recién el año pasado ya salí de esa institución, se acabó todo acá, se acabó el club, se acabó el proceso, no apoyaron a pesar que quedamos en tercer lugar, nada, más bien acá es diferente, porque acá manejo la persona que estás viendo acá, una sola persona, o tal vez por ahí me comenzaron a apoyar 4 personas, conmigo incluido, y después te quedas solo acá. No te comparas con un tecniclub, pues. No te comparas con una institución que tiene todo. ¿Ya? Entonces yo voy ahí, si yo lo pude hacer en esa cuestión, algo pude intentar, llevar a estos chicos de 8 años a jugar segunda categoría, haber quedado en tercer lugar detrás de Audaz Octubrino que manejaba en ese tiempo la familia, el Carlos Falqués Batallas. El Club Orense en ese año 2016 quedó en segundo lugar, nosotros quedamos en tercero, en ese año subió a la Serie B. 2015 con el Gualaceo Sporting Club. A ver, quedó en segundo lugar, nosotros quedamos atrás de ellos. ¿Y quién maneja la Orense Fútbol Club? Es un ejemplo, un orgullo aquí ahorita en la provincia y a nivel del país, pero maneja la familia Palacio. ¿Y quiénes son la familia Palacio? Los grandes exportadores de banano de nuestra provincia, pues es un poderío económico tremendo. ¿Ya? Y en pasaje, ¿qué tenemos? Y había esa visión, alguien tuvo esa idea. Y Tecniclub tiene todo. Tecniclub tiene todo. Entonces, ¿qué es lo que falta? Entonces, ahí voy. Jugadores se entrenan 2 veces al día, tal vez, una vez diaria. Cumplen todo un proceso. Entrenadores universitarios, capacitados, formados, con experiencia. Bien alimentados, con gimnasio, todo. Sí, con una infraestructura pues envidiable, envidiable. Con cuerpos técnicos, tienen fisioterapistas, tienen médicos, tienen nutricionistas, tienen una indumentaria de lujo que... Carrera de educación física. Ya. ¿Y los dirigentes? ¿Y los dirigentes? Con el respeto a los dirigentes que yo he conocido en el Tecniclub, desde que fui jugador hasta cuando salí como entrenador. Por ahí he escuchado que algunos jugaba pelota, jugado, no sé, en segunda tal vez, no sé, creo. Pero ellos sufrieron todo este proceso. No creo que sufrieron todo este proceso. Lo que nosotros pasamos. No creo. Que conocen todo esto, no creo. Por eso, las cosas en la vida no se las hace porque me gusta. No, porque si fuera para eso, imagínate, a mí me gusta ser médico, entonces me pongo un consultorio y así no es la cosa. Tampoco funciona porque tengo conocimiento solamente. Tampoco funcionan las cosas así, desde mi punto de vista. Entonces ya van 2. No, tiene que ser tu pasión, tienes que tener conocimiento, tienes que haber tenido todo este proceso de experiencia, tienes que tener adentro de ti esa bronca que quieres hacer algo, quieres con todas esas experiencias, conocimiento y todo lo que has pasado, y estás preparado para aquello, y tienes el deseo, la vocación para hacerlo. Lo mínimo que puede hacer ahorita es el club, el Tecniclub y sus dirigentes. Lo mínimo que pueden hacer es dar paso a todo este grupo de jugadores y que ahora son grandes profesionales dentro del deporte y que tienen ese deseo y han pasado por todas estas peripecias y necesidades y frustraciones porque teniendo las condiciones no llegaron. No se les dio esa oportunidad, así como a ti. Solamente tuvieron que escoger una sola cosa cuando tienen todo allá, tienen todo. A nosotros acá, a la gente del Oro, nos puedes hacer eso o nos pueden hacer eso.
Y si nos dicen que escojan entre el fútbol y los estudios, escogemos el fútbol. Nosotros escogemos el fútbol. Sí, eso sí es ¿Ya? verdad. ¿Me entiendes? Y nos rajamos y nos sacrificamos porque es lo que nos apasiona. Entonces, lo mínimo que pueden hacer allá, ahora en este momento, es darle la oportunidad para que nosotros que estamos ahora firmando todos y a la cabeza que están este grupo de jóvenes, con toda esa experiencia, con todas esas condiciones, tienen que darle esa oportunidad para que ellos asuman ese gran reto. ¿Sabes por qué? Porque no tienen nada que perder. El Tecniclub, ¿a dónde va a bajar? Si está jugando abajo. Con todo lo que tiene, juega segunda. No va a bajar, no lo van a descender a jugar barrial, pues, ¿no? ¿Qué pierden? No van a perder absolutamente nada. Tienen todo para ganar, porque estoy seguro que ellos no van a defraudar al club de sus amores, no van a defraudar a sus principios, no van a defraudar, no van a quererse decepcionar otra vez, no, van a dar todo, van a dar lo mejor. Ellos no son profesionales, estoy seguro, lo que voy a decir también cala en esto. Ellos no son solamente profesionales donde dicen, ya, porque a mí me gusta, bueno, aparte también soy dirigente, aparte. No, aquí sí, así como si nos pones a escoger entre el fútbol o los estudios, y si te ponen a escoger entre tu trabajo y ser dirigente, vas a escoger ser dirigente y vas a escoger a sacar al equipo adelante, al club adelante, vas a quererlo ver al club en primera. Entonces, bríndenle todo el respaldo y todo el apoyo a ese proyecto. Y es hora. ¿Cómo es que Carneras ahora tiene el respaldo? Y está jugando fútbol profesional las mujeres. Chévere, excelente. Pero ¿cómo lo hicieron? En tan pocos años. El Tecniclub está de fiesta ahora recién estamos cumpliendo años. No me acuerdo cuántos años está cumpliendo, 40, no sé, o más. 50 ¿Ya? años creo que es, $50. es del año 70. Imagínate. ¿Y Carneras cuántos? Entonces, ¿qué hicieron Carneras? Pues entonces sean pilas, pues vayan y a ver, ¿cómo hicieron? Pues proyectos, ¿no? Interesante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Así incluso no haya ese respaldo. Así no hay ese respaldo. Hay mucha gente como nosotros. Aquí va otro detalle de parte dirigencial que no trabajan. Y yo ya se los dije también. La parte de socios. Así no hay el respaldo de universidad, así no hay el respaldo incluso del mismo colegio, tantas cosas. Hay miles de cuencanos que durante esos 50 años pasaron por el Tecniclub y lo quieren ver arriba. ¿Ya? Rescaten. Aquí está un socio, acá, en la provincia del Oro, incluso hasta tienen un socio. Yo cuando fui profesor del Colegio Técnico Salesiano, a mí me descontaban y yo era socio del club, aparte de ser del cuerpo técnico. Los estudiantes también aportábamos, pues. ¿Ya? Profesores. Pero éramos socios. Cuando me vine para acá, ya, es el club de mis amores, siempre pregunto, siempre estoy atento, cuando vienen para acá, ahí estoy dándoles las manos, chuta, yo mismo, porque para mí es un gusto. ¿Cuándo se han acordado de estos socios de por acá? Me imagino que no será el último, ni el único. Hay muchos estudiantes de la UPS, del Tecniclub que están, del técnico salesiano que están por acá, trabajando. ¿Ya? Y a nivel nacional. Y a nivel nacional. ¿Cuándo trabajaron en eso? ¿Cuándo? Nunca. Que yo sepa acá, nunca. Nunca. Y ese es un potencial que tienen. Entonces, todos estos pequeños detalles tienen que cambiar. Y yo sé que los dirigentes del Tecniclub, todos los dirigentes que los conozco, grandes personas, grandes profesionales, ¿ya? No van a dejar pasar esa oportunidad que tienen. Porque ellos, al dar esa oportunidad, también van a ser gestores de lo que se venga. Así que eso queremos para nuestro club. Eso se merece
el club. Eso se merecen todos esos niños, todos esos jóvenes, los padres de familia, los profesores, las autoridades, la institución en sí. Yo sé que la filosofía salesiana y todas esas cuestiones, pero por favor, ahorita todavía en el tiempo que estamos pasando, dentro de la formación, dentro de la educación, nosotros somos docentes y los salesianos somos docentes, ¿no? Formadores. Integralmente buscamos formar al ser humano, cosa que en estos momentos la educación nacional no se da. Peor en la pública, en la privada sí, porque tiene las condiciones de tener profesores de educación física. Acá les cuento, y eso les también he escrito en redes, allá, bueno, en Cuenca es un mundo diferente, aunque estamos en Ecuador, pero a 3 horas nomás, pero es un mundo diferente a lo que pasa por acá. Yo les cuento acá, pero el Ministerio de Educación es nacional, es nacional, y rige para todo el país, sea Cuenca o acá, pero acá es otro mundo, y Cuenca es otro mundo. Acá nuestros niños, nuestros jóvenes acá, y pienso que en Cuenca lo mejor también, porque vuelvo y repito, el sistema educativo nacional es nacional. Acá nuestros niños no tienen profesores de educación física, Elvis. Acá nuestros niños no tienen profesores de educación física en las escuelas. Acá el profesor de educación física en la actualidad es el profesor de aula. ¿Ya? Es el profesor de aula. ¿De qué formación integral estamos hablando? ¿Eh? ¿De qué formación integral estamos hablando? Y en la parte deportiva, en los próximos años, ¿qué estamos esperando? ¿Qué depara? No en los próximos años, ahora mismo. ¿A qué se dedican nuestros jóvenes? Acá en nuestras tierras. Y son ellos los que iban a nutrir allá en Cuenca. Tú nombraste a buenos jugadores y en la historia, ¿Y grandes jugadores de cuántos acá jugadores de la provincia del ¿ya? Oro han sido el mismo Así Ventarrón es. Quiñón? Bueno, tanta gente del Oro que A, siempre ha alimentado a la provincia de a la Vent- SUEI. ahora que lo nombraste, discúlpame, ahora que lo nombraste a Ventarrón, el de aquí, de mi tierra, aquí de Pasaje, De lo pasajes conozco del Ventarrón. perfectamente. Él es de aquí, de Pasaje. Lo conocía tantos años, nos conocíamos. Jugábamos aquí en los barrios, en las canchas de aquí. Y sigue residiendo ahí en pasaje. Ahora no, está en Guayaquil. Pero al Ventarrón Quiñones, te cuento una anécdota. Otra más para los dirigentes. Otra más. Era una reunión de aniversario por la institución. Y justo esa noche jugaba Qué institución? el Técnico de Cuenca. Ya. Y justo esa noche estaban reunidos en el Club celebrando esta reunión, ¿no? Y esa noche jugaba en Cuenca el Deportivo Cuenca con Audaz Octubrino. Y en Audaz Octubrino jugaba el Ventarrón. Yo había conversado con el Ventarrón, con Carlos, para llevarlo al Tecniclub, para que juegue con nosotros en el Tecniclub. Era garantizado por lo menos un gol por partido. Era lo ¿En qué año mismo. estamos hablando? Antes de que llegue al Deportivo Cuenca. Antes, creo que fue meses o un año a lo mucho que llega al Cuenca. Y queda campeón con el Cuenca. Jugó con Audaz Octubrino, me dijo que lo espere afuera del estadio, lo esperé, me fui a ver el partido, lo esperé fuera del estadio, cogimos en mi carro, lo llevé al Tecniclub, lo llevé para que hable allá, se entreviste con el presidente y juegue con nosotros. Si me pagan más que en el Audaz no le pagaban, pues no le pagaban, acá no pagan ni puntual ni nada por el estilo, pues no. Entonces, en ese tiempo conversó con el presidente, le pidió, no recuerdo exactamente cuánto le pidió, y, y no pasó nada, no pasó nada. A los pocos meses fichó por el Cuenca, y ustedes ya conocen la historia. Y ustedes,
Al Ventarrón Quiñones lo conocíamos porque jugaba con nosotros, en contra nuestra con el Santos del Guavo, con el Audaz, y siempre era el que nos ganaba los partidos. Ya lo conocíamos también de acá, que es, yo les decía, yo también lo conozco, mínimo, era mínimo. En fútbol ya un poquito de nivel, era un gol por partido. En segunda categoría te metía de dos. Ya. Era más un jugador de ese nivel. Y bueno, no pasó nada. No pasó nada. Y bueno, y otra oportunidad más perdida. Bueno, este era un jugador foráneo, pero jugadores como él en Cuenca hay muchos, muchos, muchos. He visto. Y bueno, inclusive hasta mejores, me atrevo a decir. Mejores, porque tienen una formación que eso, lamentablemente acá nuestros deportistas son muy pocos los que la tienen, casi nada, son poquísimos. Y bueno, entonces otra más para nuestros dirigentes, por ejemplo, una anécdota que siempre la recuerdo, pero que eso tiene que algún rato superarse. Tiene todo el club para ser grande en el país, ya no solamente en el Azuay o en Cuenca, ya no. Entonces, espero que el proyecto que se está emprendiendo allá, luego que pase toda esta pandemia, sea retomado y realmente trabajar, trabajar Eh, con ese Jim- objetivo. Jimmy, te llamé para hablar más de la provincia del Oro. Pero nos quedamos estancados en el Club de los Amores. Es la provincia del Oro, Elvis, eh, es un mundo aparte, sinceramente, Sí, es pero triste lo que nos perdón, pasa. perdón que todavía no acabé el comentario. Vamos. Eh, Justamente es el tema del Oro y el tema de la Azuay. Dos provincias hermanas, incluso de pronto también Cañar y Morona Santiago. ¿Ya? El austroecuatoriano en general. Buenos talentos para desarrollar infraestructura, para desarrollar proyectos deportivos y futbolísticos y educativos muy importantes que se liguen y se articulen. Lamentablemente tenemos, como tú dices, dirigentes que dan mucho que desear realmente, o sea, con todo el respeto que se merecen. Y no solamente el Tecniclub, me atrevería a decir, el mismo Deportivo Cuenca, que también es otro caso de análisis, pero bueno, algún rato lo abordaré. El mismo Wallace Sporting Club, presidente y dirigentes, amigos, por supuesto, que también llegaron a la Serie B. No sé cómo, pero llegaron. Y ahí es otro tema también de análisis, el tema del Wallace Sporting Club. Azogues también llegó a jugar en Serie A. Tiene un mega estadio, una mega infraestructura, prácticamente casi subutilizada, ese lindo estadio que tienen en Azogues. Y realmente no podemos consolidar proyectos como el de Independiente del Valle, como el de Liga de Quito, quizás hasta como el mismo Macará. Entonces, yo creo que en el Austro, para no hablar solamente del Azuay y no restringirnos al tema del Oro ni del Azuay, hablemos del Austro ecuatoriano, porque en Azogues y la provincia de Cañas también tiene grandes talentos. Y ese equipo, asimismo, por mal manejo dirigencial, subió justo en el año que yo jugué, en el 2005, el Azogues subió a la Serie B, eh, estuvo 4 o 5 años, mal manejos, no sé qué pasó ahí a profundidad y desapareció ese club. Después llegó a la Serie A, de nuevo bajó a la Serie B y regresó y desapareció. Yo no sé ahora cómo está la provincia de Cañar. Entonces, a lo que voy es, necesitamos dirigentes con un sentido más profesional, que no se limiten solamente a unos 2 o 3 y por intereses. El mismo Cuenca ha sido caja chica de muchos políticos. Ya, entonces yo no creo que es, no creo que es un tema, personalmente, no creo que es un tema solo del Tecniclub en el austroecuatoriano. Yo creo que es un tema de los dirigentes que, como tú bien lo dijiste, no sé si jugaron fútbol muchos de estos dirigentes y no sé si hayan tenido las experiencias que como tú o como muchos hemos tenido en diferentes aspectos del fútbol y de la vida profesional y educativa, por supuesto, también,
cómo pensar nuevos dirigentes, nuevos proyectos que apunten, que integren el tema educativo, el tema humano, humanístico, integral, con el tema deportivo, eh, el tema futbolístico, deportivo y humano y educativo, digamos así. Y, ¿por qué no el austroecuatoriano comience a exportar jugadores que ya muchos también ya han salido, pero cómo hacemos proyectos como que permitan también sacar, alimentar a la selección nacional y que no solamente quede en Quito, Guayaquil y quizás, no sé, alguna otra ciudad del Ecuador, y pensar en proyectos que no solamente valoren el tema del fútbol, que es importante, sino también el lado humano, que es el trabajo que hizo la selección nacional, y por eso llegamos a nivel de mundiales. Así es. Entonces, Jimmy, ahí sí te dejo a ti haciendo este breve análisis. ¿Cómo le ves tú? Porque yo no creo que solamente es el tema del Techniclub. ¿Cómo pensar en proyectos? Y sí quisiera que me comentes un poquito más de ese proyecto, porque Darío también le escuché este proyecto de estos jugadores y exjugadores del Techniclub, de la época dura y buena del Techniclub, que fue entre el 95 y el 2005, que fue la época de auge del Techniclub. Y al Darío le escuché, pero sí quisiera escucharte un poquito más cuál es tu visión, cómo está ese proyecto y qué perspectivas le ves del fútbol austral en general. Bueno, en cuestión de... Quise comentar lo del Techniclub porque yo le veo mucho potencial ahí, ¿no? Y porque es el club de nuestros amores, pues. Y no solamente, sino que le veo el potencial porque lo tiene todo. Solamente falta que le den ese aval, que ellos como socios realmente asuman como directorio. Y listo. Y ponerse ahora sí el overall, no la camiseta, sino el overall y comenzar a trabajar. Ahora lo del Cuenca, lo del Deportivo Cuenca es una cosa eh, muy aparte, también cosa lo que pasa casi igual que acá, con los clubes de acá, ¿no? Como lo favorable del Deportivo Cuenca es que su nombre, que invita a la ciudadanía cuencana, los abraza con su nombre a todos, y la trayectoria también que tiene, lógicamente, pero de ahí en el plano dirigencial, estructura, pues lamentablemente nada que ver. Eh, Te cuento lo que, lo que ha pasado con una experiencia conmigo como entrenador o presidente de un club, con el acercamiento que tuve o que busqué con dirigentes del Deportivo Cuenca, ya que, como te contaba anteriormente, acá formé dos procesos, dos camadas desde que vine de Cuenca. Desde el 2004, la primera escuela de fútbol Promesas del Oro, que llegamos con unos niños de 10 años, cuando cumplieron 12, a quedar cuartos a nivel nacional, y que de ahí salió, por ejemplo, Kevin Mercado. Lo conoces a Kevin, fue seleccionado del Ecuador. Kevin Mercado jugó el Mundial en México con Ecuador, y ahora está jugando, creo que está jugando en Argentina, algo así, por ahí está, ¿no? Unos chicos así, y la mayoría salieron. Pero hubo un grupo de que los traje acá a Cuenca, los traje a Cuenca. Y jugaron hasta reserva. Hablo de Mario Avilés y Paul Medina, Jairo Ortiz y, y el otro chico que solamente el apodo me acuerdo, Chiqui. Bueno, son 4 jugadores que llevé al Deportivo Cuenca, de los cuales Mario Avilés, si le ven la ficha en la ecuatoriana de fútbol de ese jugador, jugó desde la sub-14 en el Cuenca hasta reserva, de titular y hasta de capitán. Paul Medina, los dos de centrales. ¿Cuándo le dieron la oportunidad a esos muchachos de debutar? Nunca. O a lo mejor hicieron algún proceso con ellos. Y lo que es peor, ¿le ayudaron con algo realmente a estos jóvenes que vienen de otras provincias? Y no fueron los únicos que envié al Cuenca. En el segundo proceso, envié 4 más, de los cuales uno aún se mantiene ahí jugando y no le dan ni agua.
¿Ya? No digo el nombre porque el jugador me pidió que no lo diga, pero porque si no, incluso hasta represalias. Entonces, ese tipo de cosas, con una provincia que ha nutrido históricamente de excelentes jugadores a la Azuay, al fútbol azuayo, específicamente al Deportivo Cuenca, no puede tratarse de esa manera. Peor todavía, yo como presidente del club que compré en ese entonces, llevé a un grupo de jugadores, a ver, perdón, hice un acercamiento con un encargado de las franquicias del Deportivo Cuenca, ¿ya? Para que me permitan colocar el nombre Deportivo Cuenca a mi escuela de fútbol. ¿Ya? Me dijeron que no. Me pidieron fotos de dónde va a estar colocado, dónde están entrenando. Tengo acá, estoy trabajando en uno de los complejos más hermosos que hay aquí en la ciudad de Pasaje, con unas canchas sintéticas, donde ahora organizo campeonatos masivos barriales. Y les mando la foto. Hermoso, hermoso, el mejor, nuevo. Y no les interesó. No sé por qué. No sé por qué. Aparte de que se les da a los jugadores, aparte de que acá es una vitrina para ellos, nada, nada. Antes de conversar con este joven, un joven que estaba encargado de la franquicia o que estará, no sé, me acerqué con un dirigente, me fui a las oficinas del Deportivo Cuenca y ese dirigente me direccionó con esta persona. Pero así tratan. He conversado con los entrenadores, que son amigos, son colegas. Ellos también lo sienten y lo ven de esta manera. Me dice, Jimmy, voy a sacar un cupo para que el joven que me lo envíes le den cabida para que coma y viva ahí en la residencia que tienen. ¿Sabes cuánto sacaron el cupo? Nunca, nunca. ¿Ya? Y al jugador que está ahí, y otro que está en Cuenca mismo, pero que decidió estudiar, el goleador de acá de la provincia del Oro, categoría sub-14 en ese tiempo cuando se fueron, pero casi 75 que medía, o casi 80, no sé, es un muchacho altote. Y nada, nada. En vez de una formación lo deforman, en vez de trato, maltrato. Entonces, eso no es así. Eso no pasa en el Tecniclub. Eso no pasa en el Tecniclub. Pero, lamentablemente, no tienen esa oportunidad de jugar nacional. No lo tienen. Entonces, ese es el punto. Para estar jugando campeonatitos por ahí, así como el que siguen jugando, para eso más bien juegan acá barrial, pues, que es un nivel similar en la provincia del Oro. Entonces, ¿qué haces en el Tecniclub? Entonces, ¿qué tienes que buscar? El Cuenca. Y esas condiciones, lamentablemente. El Tecniclub no da ese trato a los jugadores. A su gente no le da ese trato. Pero en cambio, ¿qué ofrece? Pues no tiene para solamente provincial. Y por ahí si clasificas, te vas así de esa manera y ahí llegas. Y nada más. Y para eso acá nosotros ya jugamos eso. Aquí te inscribes en un campeonato barrial en Machala y participas un nivel similar a lo que juegas 3, 4, 5 partidos allá en la SUAE, a ese nivel. Entonces, esa es la realidad. Y eso les converso, les he pasado diciendo, comunicándoles esas realidades para que vean, tengan esa visión. Acá tienen una tierra fértil en cuestión silvestre. Aquí los jugadores salen. Aquí tenemos una parroquia donde han salido grandes jugadores, como es Buenavista, una parroquia Buenavista que se llama, donde es Matamoros.
y grandes jugadores. Es una parroquia humilde, donde los chicos, los padres de estos chicos son estibadores de bananos. Entonces, y se bañan en el río, en las playas del río, y de ahí van a jugar pelota después que hacen los embarques. Y tú lo ves con una condición física, pero envidiable, unas condiciones técnicas, físicas. Ahora, yo sí Entonces, quisiera, perdón, no perdón. hacen esos nexos, no Claro, permiten, claro. no aprovechan. Ahora, Jimmy, yo sí te pregunto una cosa que es fundamental, ya que hablas de que los padres son estibadores de banano, de que hay Ajá. una parroquia dentro de Pasaje. Yo sí te pregunto, hay otra cosa, y es un tema que a mí siempre me resuena y es lo que y es lo que sucede a nivel internacional, incluso en el fútbol. Es decir, ¿hasta qué punto compiten escuelas, infraestructura, todas las condiciones con parroquias, cantones, como el mismo Gualaceo, con el mismo, muchos parroquias y cantones del Oro, y de la Suay también, de Cañar? ¿Hasta qué punto no son mejores jugadores los que surgen de las canchas, que son pocheros? Porque a pesar de que ha habido grandes condiciones ahí en Cuenca, en algunos lugares, y en este caso en el Tecniclub, con buenos jugadores, no lo niego, pero en cambio hay gente que hemos surgido de los cantones jugando en pocheros, jugando ahí en un llano y con muchas montañas ahí bañándonos en los ríos. Y hasta qué punto, más bien, ese bagaje de estas condiciones precarias, más bien ahí parece que sale el verdadero jugador. El caso de Brasil es así, pues. No es que Ronaldinho, Rivaldo surgen de grandes infraestructuras y de grandes escuelas. La escuela de esos muchachos y del Oro, Matamoros y todo Preciado, que ahora está acá en Gualaceo, y bueno, también de acá de la SUAY, han surgido justamente de esas canchas, de esas infraestructuras no tan buenas. Y ahí, ¿cómo le ves tú como ya un científico del fútbol, un licenciado en el ámbito deportivo, esos aspectos? O sea, porque ahí sí me genera a mí esas dudas. Más bien parece que el verdadero jugador se surge en los potreros antes que en las grandes infraestructuras. No sé, ¿cuál es tu mirada en torno a eso? Yo lo analizo de la siguiente manera, porque es una realidad lo que tú dices, ¿no? Es una realidad lo que pasa. Jugadores silvestres que llegan a brillar sin haber tenido canchas, implementos, entrenadores, como las que a veces hay en estas instituciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Lógicamente vamos a la parte innata, a la parte de la preparación física, a la parte motriz, al desarrollo motriz de los chicos. No se compara, por ejemplo, en la escuela, en las escuelitas. No vas a comparar una escuela eh, ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Se costó? Jimmy. ¿Aló? Jimmy, ¿me escuchas? Se cortó la señal.